Antes de comenzar, debo aclarar que ninguno de los personajes del anime me pertenece. Todo el crédito a sus autores, así como recordarles que esto es un fanfic. Por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Fanfic. Kimetsu no Yaiba, Susurro del Desierto. Temporada 1. Capítulo 1. La bruma nocturna se deslizaba entre las casas dispersas del pequeño pueblo rural, apagando los contornos de las vigas de madera y velando los tejados cubiertos de polvo. Entre los senderos húmedos avanzaba una joven mujer, con pasos suaves y medidos, como si incluso el suelo debiera ser respetado. Su mirada, atenta y silenciosa, parecía absorber cada detalle del entorno, consciente de que la quietud rara vez era sinónimo de paz. La espada reposaba en su cadera. A la espalda, un modesto envoltorio de tela guardaba lo indispensable para continuar. No vestía el uniforme que otros cazadores portaban con orgullo. En su lugar, un kimono negro caía sobre su figura con sobriedad, acompañado por una expresión de incertidumbre que no lograba ocultar. Su cabello, castaño ceniza, rozaba el gris bajo la luz mortecina, recogido en dos coletas simples. Ella sabía, y aceptaba, que nadie más percibía el peligro latente entre los árboles. Tampoco lo esperaba. Las personas que pasaban a su lado reían, conversaban o comían despreocupadamente, ajenas a la amenaza que se deslizaba en la oscuridad. Esa indiferencia, lejos de irritarla, reforzaba su aislamiento. Cargar con el conocimiento del peligro era parte de su condena. Se detuvo por un instante. Su atención fue atraída por un pequeño puesto de ramen, apenas iluminado por lámparas temblorosas. El aroma cálido le arrancó un leve gesto de molestia cuando su estómago protestó. Buscó en sus bolsillos y extrajo unas pocas monedas, que observó en silencio antes de guardarlas de nuevo. Negó con la cabeza y siguió adelante, como si el hambre fuera un lujo que no podía permitirse. Continuó su marcha hasta alcanzar los límites del pueblo. Allí, la luz era escasa y las casas, más modestas, se extendían junto a amplios campos de cultivo que se perdían en la penumbra. El ambiente era distinto, más expuesto, más vulnerable. Entonces lo vio. Pequeñas marcas surcaban la tierra, garras arrastradas sobre la arcilla, manchas de sangre reseca que aún conservaban la humedad de la noche. Sus labios se tensaron mientras analizaba el terreno. El demonio se movía con rapidez. Llevaba días siguiendo su rastro y, por fin, encontraba aquello que tanto anhelaba como temía, la confirmación de su cercanía. Los rastros de fluido hemático aparecían dispersos, irregulares. Su mente comenzó a trazar posibilidades, anticipando escenarios aún invisibles. Se inclinó sobre las huellas, redujo el paso e identificó algunos patrones. Había aprendido que el miedo podía ser un arma si se mantenía a raya. Sin embargo, dominarlo nunca había sido sencillo. Y esa verdad la acompañaba siempre, silenciosa, como una sombra más en la noche. El primer indicio de movimiento llegó con un crujido leve, casi imperceptible, entre las ramas secas. Ella se detuvo al instante. Reguló la respiración, calculó distancias, midió la velocidad probable y anticipó cada posible reacción. Desde su posición, la figura que emergía entre las sombras era apenas una deformación de la noche. Ojos brillantes, antinaturales, y un cuerpo que se retorcía con una fluidez inquietante mientras avanzaba hacia un corral donde los animales temblaban en silencio. Su mano descansaba sobre la empuñadura de la espada, no como gesto impulsivo, sino como prolongación de su análisis. El grito rompió la quietud. Una niña irrumpió en la escena, corriendo desesperada hacia la casa. Sus pasos eran torpes, acelerados por el instinto de supervivencia. El demonio, al percibir a la presa escapar, dejó escapar un aliento cargado de furia y se lanzó tras ella. En los ojos de la pequeña se reflejaba un terror absoluto. Aún sin comprender del todo la amenaza, sabía que no alcanzaría la puerta a tiempo. El golpe seco de la madera resonó cuando la puerta se abrió bruscamente. Dos siluetas adultas emergieron al umbral, bañadas por la luz interior. La confusión se dibujó en sus rostros al contemplar a su hija huyendo de aquella criatura imposible. La escena era demasiado abrupta, demasiado irreal para ser asimilada con rapidez. La garra del demonio se alzó para atraparla. No llegó a hacerlo. Su extremidad cayó al suelo con un sonido húmedo. La sangre brotó en un hilo espeso mientras el demonio giraba, encontrándose con la figura de la joven a su costado. Su expresión no era de furia ni de triunfo, sino de determinación silenciosa.
En ese mismo instante, la niña fue alcanzada por sus padres, quienes la estrecharon contra sus cuerpos sin apartar la mirada del combate, presos del asombro y el desconcierto. El demonio atacó de forma lateral, buscando un ángulo inesperado. Ella giró con precisión contenida, desviando el golpe en el último instante. La hoja rozó el rostro de la criatura antes de hundirse en su abdomen. El demonio gruñó, retrocedió y volvió a lanzarse al ataque. Ella ya había previsto el movimiento. Cada salto, cada zancada, cada intento desesperado por recuperar la iniciativa. Tercera postura. Oasis efímero. La joven aguardó el siguiente embate. Cuando este llegó, lo desvió con exactitud milimétrica. La katana se deslizó con fluidez absoluta, describiendo un giro completo en el aire. El demonio sintió entonces un nuevo dolor. Limpio, seco, inmediato. La conciencia del demonio descendía, inexorable, hacia el suelo. En ese tránsito final, su mirada se cruzó con el rostro de la joven, y entonces lo comprendió. Había sido decapitado con una facilidad humillante. No hubo gloria ni resistencia. Su cuerpo colapsó un instante después, y comenzó a desmoronarse lentamente, reducido a cenizas que la noche reclamó sin ceremonia. Aún en ese último pensamiento, se maldijo por haber caído con tanta rapidez ante ella. La joven envainó la katana con un cuidado casi reverente, observando cómo los restos del demonio se disipaban por completo. A su espalda, varias miradas se clavaban en su figura con una mezcla de temor y asombro. Era la familia. El hombre, con el rostro marcado por años de trabajo en los campos. Su esposa. Y la niña, aún aferrada al miedo reciente. No hubo gritos ni llanto. Solo un silencio denso, cargado de incredulidad. Ella se volvió hacia ellos y avanzó con pasos pausados, firmes, manteniendo una calma que contrastaba con la conmoción del momento. ¿Quién? ¿Quién eres?, preguntó la mujer al fin, rompiendo el silencio. Su voz temblaba, suspendida entre el miedo y una fascinación involuntaria. ¿Qué? ¿Qué era esa cosa? La joven se detuvo a unos pasos de distancia. Dejó que su mirada recorriera a cada miembro de la familia antes de responder. Sus labios se entreabrieron apenas. No es algo que importe demasiado. Solo hago lo que está a mi alcance. Esas cosas atacan a las personas. Yo intento impedirlo. La madre dio un paso al frente. La niña se aferró a su falda sin apartar la vista de la joven. ¿Quién eres?, insistió, con una duda cargada de urgencia. Ella negó suavemente. No creo que eso tenga importancia. No pienso quedarme. Solo estoy de paso. Pero no teman. Mientras esté aquí, este lugar estará a salvo. El hombre asintió con lentitud. En su gesto había comprensión, no plena, pero suficiente para aceptar la magnitud de lo que acababa de presenciar. El hombre observó la tela que la joven llevaba a la espalda y dedujo que debía tratarse de una viajera. Si es así, al menos acepta algo de comida y un lugar donde pasar la noche. No tenemos mucho, pero... hizo un gesto hacia la pequeña cocina, de donde aún flotaba el aroma tenue de arroz cocido y carne. Es lo menos que podemos ofrecer por haber salvado a nuestra hija. Ella aceptó sin palabras. Los cuatro entraron en la casa. La joven tomó solo lo indispensable. Un cuenco de arroz, un poco de carne y un rincón apartado de la sala, donde el calor de la chimenea apenas alcanzaba a disipar el frío. No era la primera vez que recibía gratitud de ese modo. Había aprendido a convivir con ella. Alimento, refugio, silencio. Nunca recompensas materiales, nunca oro. Para ella, su labor no era un mérito, sino una obligación. Lo que recibía a cambio era apenas un gesto de humanidad compartida. Mientras se acomodaba en su rincón, la madre se atrevió a preguntar en voz baja. ¿Qué era esa cosa? Koharu bajó la mirada hacia su espada antes de volver a fijarla en la mujer. Un demonio. La respuesta dejó un vacío cargado de incomprensión. Sin darle tiempo a replicar, Koharu continuó. Sé que resulta difícil de aceptar, pero en este mundo existen criaturas así. Se ocultan, observan y cazan a las personas cuando encuentran la oportunidad. La mujer frunció ligeramente el ceño, confundida. ¿Parecía un monstruo? Se movía como uno, y, para ser sincera. Koharu desvió la mirada hacia el suelo, anticipando las palabras. Eso es exactamente lo que son, dijo con calma. Monstruos que viven asesinando personas, sin darles oportunidad alguna de defenderse. El peso de esas palabras se reflejó en su expresión. La mujer percibió entonces algo inquietante en la joven. No miedo, sino una tristeza antigua, silenciosa, que parecía acompañarla desde mucho antes de aquella noche. Ella lo sabía demasiado bien.
Su tiempo como cazadora de demonios le había permitido comprender con crudeza el verdadero alcance del problema. La gran mayoría de las personas ignoraba por completo la existencia de esas criaturas. No poseían siquiera un atisbo de conocimiento sobre cómo enfrentarlas. Esa ignorancia era, en sí misma, una sentencia. Temo a muchas cosas, dijo finalmente. Pero aprender a enfrentar ese miedo forma parte de mi camino. No hago esto solo para matar. Quiero proteger a las personas. La mujer guardó silencio, observándola con una admiración que no terminaba de traducirse en comprensión. Pronunciar aquellas palabras solo le confirmó lo que ya sabía. El camino sería largo. Cada demonio abatido, cada vida protegida, no era más que un paso hacia aquello en lo que necesitaba convertirse. Su mirada se perdió en el vacío y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la calma desplazara al miedo, aunque fuera de manera fugaz. El silencio nocturno de aquel pueblo difería del de las montañas. No estaba poblado por ecos ni por el murmullo de los pinos, sino por sonidos mínimos. La madera crujiendo bajo el frío, el zumbido apagado de un insecto atrapado cerca del fuego. Permanecía sentada, con las manos sobre las rodillas, contemplando la llama vacilante que apenas iluminaba los rostros de quienes ahora la acompañaban. La madre rompió el silencio con cautela. No sé cómo agradecerte lo que hiciste. Esa criatura ya había tomado 2 animales del corral. Mi esposo temía que pronto... Se detuvo un instante, que pronto viniera por algo más. Ella asintió sin apartar la vista del fuego. Era cuestión de tiempo. Los demonios no cambian sus hábitos con facilidad. Repiten, regresan a los mismos lugares, a las mismas horas. Si se los observa lo suficiente, pueden anticiparse. El hombre, que hasta entonces había permanecido callado, la miró con una mezcla de respeto y desconcierto. Hablas como si los conocieras bien. Más de lo que un humano común debería. La joven no respondió de inmediato. Llevó una mano al cuello, como si buscara palabras que pesaban demasiado. No los conozco más de lo necesario, dijo al fin. Pero sé lo suficiente como para no subestimarlos. El hombre asintió con lentitud. Será mejor que te dejemos descansar. Pero antes... Me gustaría saber el nombre de quien salvó a nuestra hija. La pregunta la atravesó por un instante. Koharu. Koharu Fujimura, respondió con un tono apagado que la pareja reconoció al momento. Muy bien, Koharu. Descansa, dijo la mujer antes de retirarse junto a su esposo. Cuando la casa quedó en silencio, Koharu permaneció despierta durante largo tiempo. Afuera, los campos dormían bajo la luz de la luna, y el viento arrastraba el olor húmedo de la tierra. Sus pensamientos, como tantas otras noches, regresaron al recuerdo que nunca la abandonaba. La emboscada, el miedo helado inmovilizando sus músculos, la vergüenza de huir mientras otros se quedaban a luchar. Había sobrevivido, pero la huella de aquella retirada seguía ardiendo en su memoria. Se recostó sobre el futón sencillo que la familia había dispuesto para ella. La espada descansaba a su lado, siempre al alcance de la mano. La observó con detenimiento, como si contemplara un reflejo propio aún incompleto. ¿De qué sirve blandir esta hoja si todavía me pregunto si merezco hacerlo? La duda regresaba sin tregua. Y, aún así, cada vez que enfrentaba a un demonio, hallaba en el filo una certeza efímera, tan breve como necesaria. Todavía podía avanzar, aunque ignorara el destino de ese camino. La madrugada la encontró en vela, escuchando el pulso del campo al despertar. El canto de un gallo, el murmullo del agua en las acequias, los primeros pasos de los transeúntes. Koharu se incorporó, acomodó el futón prestado, ajustó el nudo de su ropa y tomó la espada. La madre la aguardaba junto a la puerta, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en tela. No tenemos mucho, pero es arroz y algunas verduras. Tal vez te sirva para el camino. Koharu aceptó con una breve reverencia. Gracias. No era necesario. Lo es, respondió la mujer con una firmeza inesperada. No sé qué nombre darle a lo que haces, pero nos has salvado. Y eso basta. La joven bajó la mirada. Había aprendido a no discutir esas muestras de gratitud. Guardó el paquete en su modesta mochila y se despidió con una inclinación respetuosa. La niña agitó las manos en silencio, como si despidiera a alguien perteneciente a su familia. Al cruzar el límite del pueblo, el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, tiñendo de oro los arrozales húmedos. Koharu se detuvo un instante y miró hacia atrás. El humo de la chimenea ascendía lentamente, prueba de que la vida continuaba su curso en aquella pequeña casa. Sus labios se entreabrieron, como si buscara palabras que nunca llegaron. Finalmente, giró y retomó el sendero. El miedo seguía acompañándola. Un eco persistente en cada sombra, en cada crujido del bosque.
Pero junto a él caminaba también el aprendizaje. La certeza de que observar, esperar y actuar con calma eran las únicas armas verdaderas contra la adversidad. Tal vez nunca lograría acallar la voz que le recordaba su decisión. Tal vez siempre dudaría de si era digna de empuñar aquella espada. Sin embargo, mientras continuara avanzando, mientras alguien pudiera despertar una mañana más, el camino conservaría su sentido. Y así, con el murmullo del viento entre los trigales y la espada al costado, Koharu avanzó hacia su siguiente destino, cargando tanto el peso de su remordimiento como la determinación silenciosa de no permitir que el miedo definiera su existencia. Fin del capítulo 1. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaras tu me gusta, eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.